Buenas. Nuestro segundo ejemplo del muelle es el caso con un modelo de rozamiento. Hook 2. Tenemos un muelle con una masa en el que modelamos el rozamiento como lo hicimos con la caída libre. Es un modelo muy simple que de hecho no refleja en absoluto este sistema, pero de alguna manera nos ayuda a entender el problema. El rozamiento suponemos que es, como en la caída libre, ya digo, proporcional a la velocidad. Obviamente en sentido contrario. Así que lo que llamamos fuerza de rozamiento es la velocidad multiplicada por una constante, pero con el signo opuesto. Lo hemos puesto así. Fijaos que tanto en esta clase del muelle con rozamiento como en la de la caída libre, siempre he puesto la fuerza de rozamiento como contraria a la otra que actuaba, pero no tiene por qué ser así. Cuando uno lanza un objeto hacia arriba, fijaos que la gravedad está actuando hacia abajo y cuando lo lanza hacia arriba, en este modelo de rozamiento, el rozamiento también apunta hacia abajo. Mientras esté yendo hacia arriba, el rozamiento va contrario a ese movimiento. En el caso del muelle, nosotros no solo podemos pensar en un muelle como está viniendo hacia este es el punto de reposo y está no, a veces el muelle se aleja del punto de reposo. En ese momento, fijaos, el muelle se está alejando, la fuerza elástica apunta siempre hacia el punto de reposo, contra la elongación en este caso, pero es que cuando va en esa dirección, la fuerza de rozamiento también actúa en ese sentido. Hay que tener cuidado con los diagramas. Los diagramas están bien para pensar, pero no son la explicación absoluta de un problema. La ponemos así, precisamente por eso la pongo con rayas, no la pongo continua, porque sí, la fuerza elástica va contra la elongación, pero la fuerza de rozamiento puede ir en un sentido o en otro, depende de cuál sea el sentido de la velocidad. Bien, dos fuerzas, la fuerza de rozamiento y la fuerza elástica, que esta sí que sabemos por la ley de Hooke, que es proporcional a la elongación, pero en sentido contrario. ¿Qué nos dice la ley de Newton? Siempre nos dice lo mismo, la ley de Newton. Suma de fuerzas, suma de fuerzas, suma de fuerzas es masa por, aquí me faltan los puntos, disculpas, masa por aceleración. Esa es la ley de Newton, sea cual sea el valor de las fuerzas y tengan los signos menos, más o más menos que tengan. Es la suma de las fuerzas, es masa por aceleración. Ahora, tal como hemos escogido el sistema de referencia con el origen, que no sé si lo he dicho, pero el origen lo ponemos en el punto de reposo del muelle para que la elongación se refiera a esto, así que la ley de Hooke sea exactamente esto, no haya que referirla a otro punto. La ley de Newton la escribimos como fuerza de rozamiento menos R por X punto más fuerza elástica menos K por X es masa por aceleración. Y ahora tenemos un problema que se parece al del muelle sin rozamiento, pero con un término extra que es la velocidad. ¿Qué hacemos con esto? Pues lo que hacemos por primera vez es llevar todo al mismo miembro para ver cómo podemos reescribir la ecuación. Vamos a ponerlo todo igual a 0. En lugar de escribirlas como las hemos escrito hasta ahora, las ecuaciones diferenciales, que era x punto igual a algo o x punto punto igual a algo o algo parecido a eso, vamos a coger y llevarlo todo al mismo miembro, igualarlo a 0 y ver qué ocurre. Y como siempre, lo primero que hacemos es decir, bueno, hasta ahora la exponencial me ha servido, vamos a ver si sigue sirviéndome. Llevo todo a este miembro y vamos a ver si la exponencial puede ser solución de esto, por la razón que sea. Vamos a tomar una función exponencial, e elevado a la lambda por t, y esto puede resolverme el problema. Fijaos que ya la clase anterior fue bastante sorprendente porque nosotros teníamos un problema que desde luego no era de crecimiento ni de crecimiento exponencial, era un movimiento armónico, y descubrimos que la exponencial era una solución de ese problema. Bueno, pues vamos a ver si aquí también pasa. ¿Qué ocurre si yo tomo una función exponencial? Fijaos que no pongo constantes, yo hago la prueba así, sin más, a lo bruto, y sustituyo. Pues si sustituyo,
claro, la derivada segunda de esa exponencial de e elevado a la lambda por t es lambda elevado a la lambda por t, derivado lambda cuadrado elevado a la lambda por t, que es lo que nos salía en el movimiento armónico simple. Claro, la derivada primera es lambda por este coeficiente y sin derivar pues es la propia función, un 1, pero es que luego me sale elevado a la lambda por t, elevado a la lambda por t, elevado a la lambda por t, que saco de factor común. Puedo sacarlo de factor común y observar lo que me queda. Perdonad que desaparezca. Después de sacar factor común, me queda un polinomio en lambda por la función exponencial igual a 0, pero es que la función exponencial nunca es 0. Así que, si yo tomo una función exponencial cuyo coeficiente lambda es raíz de este polinomio, automáticamente tengo una solución de esta ecuación diferencial. Increíble, pero es lo que hay. Y de hecho, esas son las únicas, porque las únicas, digo, exponenciales. ¿Por qué? Porque como la exponencial es distinta de 0, la única manera de que esto sea siempre 0 es que el lambda sea una raíz de este polinomio. El hecho, y no vamos a entrar en esto porque está más allá de nuestro curso, pero es que además es verdad que estas, para las que este polinomio es 0, son las únicas soluciones posibles de esta ecuación diferencial. No es que yo pruebo una cosa y por casualidad me sale, no, es que realmente son las únicas soluciones que hay de esa ecuación diferencial. Es increíble, pero es lo que tenemos. La exponencial es la base de la física, o por lo menos de la dinámica newtoniana, y de bastantes más cosas, de la ecuación del calor, de la ecuación de onda, de prácticamente todo. Bien, así que nosotros vamos a buscar funciones cuyo coeficiente lambda, funciones exponenciales, sea una raíz de este polinomio. Claro, es el mismo polinomio que tenemos en la ecuación si en lugar de poner x punto punto ponemos cuadrado, lambda y nada, cuadrado, término de grado 1 y término de grado 0 y buscamos las raíces. En este caso es una ecuación cuadrática, sabemos resolverlas. Más menos r partido por m más menos tal partido por 2. Vamos a llamarlo a más menos b por i. Fijaos que esta parte de aquí, la que está dentro de la raíz cuadrada, lo que se llama el discriminante, esto es prácticamente siempre negativo. ¿Por qué? Porque tengo r cuadrado, r es un coeficiente de rozamiento, es algo bastante pequeño, dividido por la masa al cuadrado. Así que este término es extraordinariamente pequeño. Menos 4K, la constante elástica tiene que ser mayor que el rozamiento casi siempre, porque si no tendríamos un movimiento, fijaos, si la constante elástica es menor que el rozamiento, yo estiro el muelle y ni siquiera llega al origen. ¿Por qué? Porque es miel, o sea, el muelle está tirando, pero la cosa, hay tanto rozamiento que es que no puede moverlo, no es aire eso es miel como poco, o mermelada, dividido por la masa. Esto, por lo general, es mucho más grande que esto, así que la raíz me queda negativa, por tanto, A es menos r partido por m partido por 2 y b es un número imaginario puro partido por 2, es decir, la a me viene precisamente de la parte que está fuera de la raíz y la b me viene de la raíz cuadrada. Insisto, salvo que el problema sea un problema completamente ficticio en el que el muelle está en un fluido tan denso que ya estas ecuaciones no me servirían para nada porque la fuerza fundamental sería la viscosidad. Bien, a más menos b por i. B es menor o igual que 0, salvo en casos raros, de los cuales no nos vamos a preocupar, y A es siempre menor que 0. Esto es fundamental, lo vamos a ver ahora. A es siempre menor que 0. Fijaos, R es una constante de rozamiento, tiene valor positivo, M es una masa, es positiva, R partido por M es positivo, pero siempre tiene un signo menos. Así que tenemos un número complejo, bueno, más bien dos números complejos, A más menos BI, en los que la parte real, esto es la parte real, del número complejo es negativa. Ese es el coeficiente del exponente de la exponencial, ¿eh? Ojo. Bien, nuestras soluciones, por tanto, estas, ¿cuáles son? Pues
no lo he puesto antes, las soluciones son x de t es e elevado a más menos b por i por t, que si lo desarrollamos es e elevado a por t, muy importante, el más menos está en la parte imaginaria, y estas son, aquí estoy simplificando mucho, yo he puesto una, pero en realidad no me vale con una, me vale con cualquier combinación lineal de funciones de este tipo. Así que las soluciones son una constante k por e elevado a algo más otra constante L por E elevado a lo mismo con el menos B por I. Aquí con el más B por I y con el mismo B por I. Eso, aparte de que lo tenéis explicado en los apuntes de Internet, es algo que forma parte de la solución. Si yo tengo una solución de una ecuación homogénea y tengo otra solución de la ecuación homogénea, la suma y la combinación lineal también es una solución. Eso lo podéis ver en los apuntes, no os preocupéis. El asunto importante es este. ¿En qué se resumen todas las posibles soluciones físicas, es decir, reales, de este problema? Como en el problema sin rozamiento, uno dice, pero es que aquí hay números complejos, me salen reales, me salen complejos, ¿qué hago? Bueno, yo busco las únicas soluciones posibles que sean reales y al final lo que obtengo son todas estas. E elevado a por t, porque esto es e elevado a la a por algo, y multiplicado por un seno y un coseno. Un seno y un coseno. Y las constantes están en el coseno y en el seno. Las dos constantes de integración. ¿Por qué hay dos constantes de integración? Porque el problema es de segundo orden, como todos los problemas de mecánica newtoniana. Es un problema de segundo orden. ¿Cómo calculo las constantes? Pues utilizando las condiciones iniciales del problema. Si yo sustituyo x0, el tiempo igual a 0, aquí la exponencial queda igual a 1, el seno queda igual a 0 y lo que me queda es directamente c sub 1, es la posición inicial, la elongación inicial. Y ahora la velocidad inicial tengo que derivar, la derivada de esto es la derivada de esto por esto, más esto por la derivada de esto, y al final, sustituyendo en 0, me queda que la velocidad inicial es b por c sub 2 más a por c sub 1. Tengo un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, obtengo c sub 1 y c sub 2. Y ya está resuelto el problema. Igual que antes, esta expresión, c1 coseno de b por t más c2 seno de b por t, se puede reescribir como un coseno desfasado, pero no nos vamos a preocupar por esto ahora. Lo que me interesa es la expresión, esta, porque es un fenómeno físico muy real. Aquí tenemos, olvidados de la exponencial, aquí tenemos un movimiento armónico simple, de amplitud b. Pero está multiplicado por una exponencial. ¿Qué propiedad tiene esta exponencial? El coeficiente a es negativo. El coeficiente de la exponencial es negativo. ¿Qué significa eso? Pues significa que si en esta expresión no hubiera exponencial, si en la solución no hubiera exponencial, ¿yo qué tendría? Tendría un movimiento armónico simple. La línea amarilla de puntos, que no sé si veis, pero he dibujado una función trigonométrica, un poco desfasada, que sería un movimiento armónico simple. Ahora, ¿qué ocurre? Que está multiplicada por una exponencial negativa. Por tanto, la dibujo, he elevado a por t con a negativo y me sale el enfriamiento, la semidesintegración, una función que decrece asintóticamente hacia cero. Si yo multiplico este movimiento armónico simple por una función que decrece asintóticamente hacia cero, lo que obtengo es una onda. Claro, un muelle hace un movimiento ondulatorio, pero es una onda que, ¿qué es lo que le pasa a un muelle real? Va perdiendo energía. ¿Cómo la va perdiendo?
en este modelo con este modelo de velocidad, la va perdiendo exponencialmente. Sigue el perfil de la exponencial, es una sinusoide que pierde energía. ¿Qué pasaría si me hubiera salido A positivo? ¿Qué habría ocurrido? Pues fijaos, yo tendría una onda que... una onda que gana energía, pero esto es imposible en un sistema mecánico en el que no hay motores. O sea, lo único que hay es fricción. Por el principio de conservación de la energía mecánica se disipa en fricción, entonces no puede aumentar la amplitud, porque precisamente la amplitud, cada punto de amplitud indica un nivel de energía. Si crece la amplitud, crece la energía. Por eso es clave que si uno tiene un problema de un muelle con rozamiento, la exponencial, con este modelo de rozamiento, la exponencial que le sale real tenga coeficiente negativo. Movimiento armónico simple con amortiguamiento exponencial. Muchas gracias por vuestra atención.